Buenos días. Hola, buenos días, chicos. Buenos días, Lisa. Hola, Pati, buenos días. Hola, Emi, Fernando. Buenos días, Lisa. ¿Cómo estás, mija? Buenos días, Buenos días, Anaí. Buenos días. Hola, buenos días. A ver, nos unimos. 10. Hola. Nos falta quién. Faltan 2. Antonio. ¿Y quién más si me ayudan? Y Tabata, Lisa. Tabata. Muy bien. Vamos, chicos, hoy vamos a tratar de terminar ya con esta parte de geometría. De hecho, esta semana terminamos ya eh, lo que es el año escolar. Estamos a 2 clases prácticamente, ya que tenemos de aquí al día jueves, ¿no es cierto? Y vamos a tratar de concluir con este último tema que es congruencia de triángulos. Vamos a tratar de definir este tema y hacer algunos ejercicios. Y sobre todo, estaba revisando yo la plataforma, los deberes, las notas. Me preocupa un poquito de algunos estudiantes que ya lo vamos a ir viendo, que esperan a que se les diga, se les mande notificaciones para igualarse. Por favor, revisen la plataforma. Miren que ese es el único documento, la única evidencia de que ustedes sí trabajaron. Y no se trata de coger y subir cualquier cosa. Lea bien lo que le dice que haga. Por ejemplo, dice resumir la clase, copiar la clase, resolver los ejercicios propuestos. Pero sin embargo, hay chicos que solo toman la fotito solo del deber, solo del último ejercicio, y así rapidito cogen y suben sin poner ningún detalle, tomar en cuenta lo que se les pide que hagan. Por favor, chicos, revisar, ¿sí? Revisar. Hasta el día jueves prácticamente, porque el viernes ya deberíamos tener todo listo. Sí, todo listo para poder ya pasar notas, sacar promedios y tener todo arreglado. Isabela, ¿qué está pasando? ¿Qué estás pidiendo que te admitan otra vez? Isabela está 2 veces. Bueno, vamos entonces a iniciar y vamos a poner como título congruencia de triángulos. Bien, nuestro tema de hoy, entonces, la fecha, ya sabemos, y de hecho para el deber, desde allí debería estar la fotito, desde la fecha, para saber qué hicimos ese día, ¿sí? ¿Qué hicimos ese día? ¿Ya? Ponemos la fecha y el tema de hoy dice congruencia de triángulos. La palabrita congruencia, congruente, es sinónimo de igualdad. Es decir, vamos a ver cuando 2 triángulos o 2 figuras geométricas en general son iguales, ¿sí? Son iguales. Y vamos a decir, 2 figuras geométricas son congruentes si tienen exactamente la misma forma y la misma medida, ¿sí? La misma forma y la misma medida. Si se superponen, es decir, si yo pudiese coger y poner una sobre otra, 2 figuras congruentes, se puede observar claramente que sus lados y sus ángulos coinciden o tienen la misma medida. Entonces, sinónimo de congruencia es
igualdad. Solo que en matemática, el tecnicismo o la palabra correcta que vamos a usar nosotros es de congruencia, ¿sí? Congruencia. Ahora, para poder nosotros hacer esto, ¿no es cierto? Ver la congruencia de figuras. Si yo cojo, por ejemplo, ¿sí? Y dibujo. Voy a dibujar aquí. ¿Qué tomaría? Voy a dibujar aquí un triángulo. Y miren, voy a coger y voy a dibujar un segundo triángulo. ¿Me podrían decir ustedes si estos dos triángulos que los dibujé son iguales? Primero, Sí. deben tener la misma forma. ¿Tienen la misma forma? Sí, solo que están en diferentes posiciones, ¿no es cierto? Y tendrán la misma medida. Tendría que coger una reglita, ponerla sobre mi computador o sobre mi cuaderno y medir, ¿no es cierto? Y medir cualquier figura. Ahora, si yo pudiese, en este caso, voy a hacer una cosa diferente. ¿Ya? Dice, para demostrar que dos triángulos son congruentes, se aplican los siguientes criterios, ¿sí? Hay algunos criterios que nos permiten definir cuando dos figuras, dos triángulos específicamente, son congruentes, tienen la misma medida. No es necesario que nosotros miramos todos los lados, todos los ángulos, que le cojamos y le pongamos uno encima del otro para ver si en verdad son iguales. Para ello, se tiene que seguir ciertos criterios. Y los criterios a seguir son tres. Y vamos con el primer criterio. Este primer criterio para demostrar o para saber si dos triángulos son congruentes se conoce como lado, lado, lado. Este va a ser el criterio. Lado, lado, lado. Si los tres lados del triángulo respectivamente con un segundo triángulo son iguales, entonces estos dos son congruentes. Si sus medidas son las mismas, entonces estos dos son congruentes. Y esto lo vamos a poner así. Si los tres lados de un triángulo son respectivamente congruentes con los tres lados de otro triángulo, entonces los dos triángulos son congruentes. Si yo dibujo este triángulo ABC, ¿ya? Para tener y poder comparar y poder analizar esta expresión, esta palabrita, la congruencia, para poder saber si son congruentes. Según este primer criterio, yo deberé tener un segundo triángulo en donde todos los lados sean respectivamente iguales, que tengan la misma medida. Y miren, he dibujado un segundo triángulo. Ahora, aquí yo veo que, según mi dibujo, el segmento AB, que tiene aquí una liñita, es lo mismo, tiene la misma medida que el segmento DE, que también tiene una liñita, miren. Esta liñita que está dibujada aquí me está diciendo que estos dos segmentos, AB y DE, son iguales. Coja usted la regla, ¿sí? Coja usted la regla. Y mira el dibujo que tengo yo en la pantalla. Acérquese a su computador si está trabajando en el computador. Espero que trabajemos en un computador, es mucho más fácil. Pero coja la regla y mira, ¿cuánto mide AB en su computador? Seguramente no me dirá lo mismo si hacemos en el celular. O en, 3.3. ya, 3.3. Y el segmento DE, Patti, ahora en el segundo triángulo, DE, ¿cuánto mide? Y de 2, 2,3 igual, pero es 2,3.
No no, puede ya, ser. ya. Tanta diferencia. Creo que traté de hacerlo igualito. No, No, el licenciada, el segmento mismo. AB vale, da 2,3 igual que D. Ajá, Ya, lo los mismo. dos miden lo mismo. Exacto. Eso es lo que quería que se verifique, ¿no es cierto? Si cojo la regla y le pongo sobre mi pantalla, veo que efectivamente tiene la misma medida, ¿sí? La misma medida. Ahora, ¿cómo voy a decir o yo, cómo voy a responder o a reforzar lo que estoy diciendo? Mire, la medida del segmento AB, la medida de AB es igual a la medida de DE. Me acaba de decir, tía Anaí, me acaban de decir que AB mide 2,3 centímetros, ¿no es cierto? Y que DE también mide 2,3 centímetros. Mide lo mismo, ¿sí? Me acaban de decir que mide lo mismo. Por tanto, lo que estamos diciendo acá es correcto. Y si yo hago esto, si ya mido y veo que tienen la misma medida, vamos a ver ahora cómo poner la congruencia. El símbolo de congruencia es un igual, pero con un arquito, un churito aquí arriba. Vamos a ver cómo se debe escribir ese símbolo. Listo. Mire, bueno, me estorba lo que acabé de escribir ahí. Ya. AB, el segmento AB es congruente o tiene la misma medida. Si usted le pone este símbolo de aquí, este símbolo se lee congruente, es el símbolo de congruencia. Pero si no le quiere poner este símbolo y le quiere poner el igual, tiene que poner la medida. Es decir, la medida del segmento AB es igual a la medida del segmento de E. Así se leería esta primera parte. Pero para no poner medida, y como estamos hablando de congruencia, usamos el símbolo de congruencia y leemos, el segmento AB es congruente con el segmento de E. Coja la regla ahora y mida BC con EF. Mídalo, por favor. Y me dice si tiene la misma medida. Sí, licenciada. Sí, ¿Cuánto? tiene la misma AC medida. igual a Ya. DF. A Ajá. mí me dio 2,5. 2,5. A ti, Gabriel, ¿cuánto te dio? Igual. Igual, 2,5. Pati, ¿cuánto te dio a ti? 2,4 o 2,3. Y ya, lo mismo. Pero los dos miden exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Por eso está puesto estas dos liñitas aquí, que quiere decir que este lado, BC, mide lo mismo que este lado, EF, o lo que es lo mismo, que esos dos segmentos, esos dos lados del triángulo son congruentes. Miren, son congruentes. Y el último lado, ¿cuál nos corresponde ahora? AC con DF. Míralo, por favor. AC y DF. Ya, licenciada, a mí me dio Que me 3. daba 3,3. Ya, 3,3, lo mismo. Pero lo importante es que los dos miden lo mismo, ¿no es cierto? En el primer dibujo, AC, en el segundo dibujo, DF, miden lo mismo. Entonces, si miden lo mismo, también ese tercer lado es congruente. Si los tres lados del triángulo son congruentes, quiere decir que los dos triángulos son congruentes. Y vamos a concluir diciendo justamente eso. ¿Ya? Vamos a concluir justamente diciendo eso.
Mire, si cumple esta condición que nos dice aquí, que si los tres lados del triángulo son respectivamente congruentes con los otros, entonces voy a concluir diciendo yo que esos dos triángulos también son congruentes. El triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. ¿Y qué significa que sea congruente? Significa que tienen la misma medida todos sus elementos. Ya vimos que los lados son iguales, todos. Pero también eso va a implicar que sus ángulos sean congruentes. Coja el graduador y mida este ángulo A. Y mida el ángulo D. Mida, por favor, estos dos ángulos. Van a medir exactamente lo mismo. Sí, van a medir exactamente lo mismo. Aproximadamente puse yo un graduador en mi pizarra, en mi computadora, y aproximadamente estos lados están midiendo como 42 grados en mi graduador. No sé cuánto tienen ustedes. 45 grados. 45, ¿ya? Pero los dos miden lo mismo, ¿no es cierto? Los dos miden lo mismo. Muy bien. Esta es la congruencia con el primer criterio, llamado lado, lado, lado. Si yo demuestro que los tres lados de un triángulo son iguales, entonces esos triángulos concluyo que son congruentes. Y si son congruentes, automáticamente sé que sus ángulos internos van a medir lo mismo. ¿Sí? Los ángulos internos van a medir lo mismo. Este ángulo de aquí va a medir lo mismo que este ángulo de acá. Y también este ángulo de aquí va a medir lo mismo que este ángulo de acá. ¿Sí? Con un graduador podemos verificarlo. Claro, y eso se verifica, ¿sí? Se verifica simplemente siguiendo el gráfico, el dibujo. Listo. Vamos con el segundo criterio. El segundo criterio que vamos a utilizar para demostrar que dos triángulos son congruentes se conoce como LAL, es decir, lado, ángulo, lado. Si tiene dos lados iguales y el ángulo que forma entre esos dos lados igual, entonces esos triángulos son congruentes. Veamos lo que dice. Si los dos lados de un triángulo y el ángulo formado por estos son congruentes con los lados de otro triángulo y el ángulo formado por los mismos, entonces los dos triángulos son congruentes. No hace falta que midamos los tres, en este caso, dos lados y el ángulo que forman entre ellos. Y tenemos aquí, miren, este triángulo. Hemos dibujado un triángulo GHI, en donde voy a ver y voy a comparar con este triángulo JKL, a ver qué pasa. Miren, asimismo, cojamos la regla, ¿sí? Cojamos la regla y midamos los lados GH y JK. ¿Sí? Midamos. GH. ¿Cuánto mide esto? Según la regla que yo estoy usando acá, mide 1.3 centímetros. A mí me dio 1,5. Ya, 1,5. ¿Y No, este de acá? 1,3. ¿Y este de acá, este JK? ¿JK cuánto mide? Lo Igual. mismo, 1,5. Lo mismo.
¿no es cierto? Los dos midieron exactamente lo mismo. Entonces puedo decir que el segmento GH es congruente con JK, ya que acaban de demostrarlo ustedes. Ustedes acaban de coger la regla y acaban de medir el tamaño de esos lados del triángulo. Y me dicen que sí, efectivamente miden lo mismo. Como miden lo mismo, ya le puedo yo poner que son congruentes. Y no hace falta escribir esto de acá arriba. La medida del segmento es igual. Porque la palabrita congruencia, quiero que me reemplace a la igualdad. Este símbolo de congruencia me respalda al símbolo, me reemplaza al símbolo de igualdad, siempre y cuando no utilice la palabra medida, ¿no es cierto? Ahora, coja el graduador, por favor, y mida este ángulo, H, o GHI, este ángulo que está pintado aquí. Según mi graduador, mide 95 grados. Según mi graduador. Mida, por favor, usted, ¿cuánto le mide este ángulo que está señalado aquí de rojo? Con el arquito rojo. Este ángulo. Y también este ángulo de acá. 95. Ah, coincidimos, por fin. 95 el H. ¿Y el de acá, el K? ¿Cuánto midió el de acá? 95. Lo mismo, 95. Muy bien. Los dos ángulos miden 95 grados. Por tanto, esos ángulos, que yo le puedo llamar simplemente H, o GHI, siempre que utilice las tres letras, debo poner en el medio el vértice del triángulo. Es decir, puedo decir el ángulo GHI o el ángulo IHG, que es lo mismo. O puedo decir simplemente el ángulo H. Este símbolo que está aquí significa ángulo, pero le falta un pequeño detallito que no lo encontré en mi computador el rato de armar esto, ¿sí? Para que sea efectivamente el símbolo de ángulo, se le debe poner un arquito aquí. Y ahí sí dice ángulo. Un arquito, ¿ya? Entonces, el ángulo GHI es congruente con el ángulo JKL. Repito, si usted no quiere escribir las tres letras, puede escribir solamente así. Ángulo H, este simbolito, congruente, ángulo K. Se puede utilizar solamente la letra que nos indica el vértice, ¿sí? Cualquiera de las dos formas. En este caso yo le escribí las tres, ¿sí? En este caso yo le escribí las tres, pero si no queremos escribir las tres, pues no hay ningún problema. Ahora bien, nos falta un tercer elemento de los triángulos. Quiero que mida, por favor, la liñita que está marcada con dos rayitas acá. Es decir, el segmento HI y el segmento KL. ¿Cuánto mide HI? Según mi regla, mide 3 centímetros. 3 exacto. 3 ¿Ya? exacto. Y KL, según mi 3 regla, también mide 3 centímetros. Mídalo, por favor. No me diga sí, mídalo. Quiero que lo haga con su reglita. 3, dice. Iglesia mide 3. Ya, también le dio 3. Muy bien, muy bien. Eso quiere decir que estos dos lados también tienen la misma medida, también son congruentes. Por tanto, voy a escribir aquí que el segmento HI, el lado HI, es congruente con el lado KL. Al comprobarse la congruencia de estos tres lados, de estos tres elementos, dos lados, y el ángulo comprendido entre ellos, dos lados, y el ángulo que forman estos dos lados,
Entonces, concluimos con que esos dos triángulos también son congruentes. Y si son congruentes, repito, eso implica que todos los demás elementos también deben tener la misma medida. Mida, por favor, el segmento GI. El segmento GI. Y mida también el segmento JL. El Y me segmento dice, GI me da 3,2, ya, 3,7, 3,7. 3,7. Y el segmento JL. JL. No, da lo mismo, Ah, pero a lo mí mismo. me dio otra cosa. Claro, pero te dio lo... 3,5. ¿Cuánto te Ajá, dio a ti, Anaí? 3,5. Ya, y el otro también Igual. 3,5, ¿no es cierto? Ajá. Claro, podemos tener diferentes tamaños. Por ejemplo, yo en mi computador, cuando armé esto y estoy mirando esto en mi computador, que tiene, creo que es una pantalla de, no sé, 12 pulgadas, 14 pulgadas. Y si usted está midiendo, está siguiendo la clase en el celular es imposible que esto mida 3 centímetros, ¿no es cierto? En el celular seguramente va a medir mucho menos. Pero si usted mide, sí, Antonio, dime. Profe, estoy llegando tarde estos días de algunas clases porque no sé por qué algo en mi celular o en el internet no me deja ingresar rápido. Se demora Ya, bastante. bueno, no hay problema, pero por favor, como dije la vez anterior, igualate las clases, ¿ya? Ya, Igualate lo profe. que hemos hecho. Por ejemplo, ahorita puedes hacer una captura ahí para que tengas ya el resumen de la clase. O si no, ingresas a la plataforma y ahí también está. Bien, Ya. entonces, mire, no importa el tamaño del dibujo, ¿no es cierto? Lo importante es que al efectuar la medición, usted efectivamente mida y observe que este segmento de aquí mide lo mismo que este segmento de acá, que justo me acaban de decir que eso es verdad, que mide 3,7. Anaí me dijo 3,5, ¿sí? Entonces, repito, puedo yo comprobarlo. Bien, este será mi segundo criterio para saber que esos dos son iguales. Ahora, claro, aquí lo que estamos haciendo es midiendo, hemos dibujado. Ya vamos a ver cómo se podría aplicar esto de alguna otra manera. Bien, continuemos. Vamos con un tercer criterio. Tercer criterio. Dice ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Es decir, en este caso, si los dos ángulos que están en los extremos de un lado son iguales, y el lado obviamente es igual, entonces esos triángulos son congruentes. ¿Sí? Vamos a ver cómo está resumido aquí nuestra parte. ¿Sí? Dice, si los dos ángulos de un triángulo y el lado comprendido entre ellos son congruentes con los correspondientes de otro triángulo, entonces los dos triángulos son congruentes. El momento en que nosotros vemos y estamos observando esta parte, la parte gramatical, como que se nos complica un poquito, pero el rato que vemos el dibujo y comparamos los dibujos, ahí vamos a ver que resulta ser mucho más simple de lo que parece. Bien, miren, si los ángulos que están en los extremos de un mismo lado, miren aquí, el ángulo O y el ángulo N están en los extremos del lado ON. El ángulo R y el ángulo Q están en los extremos del lado RQ. Por eso dice, si los dos ángulos de un triángulo y el lado comprendido entre ellos, aquí tengo los dos ángulos y el lado comprendido entre ellos, que está aquí, son congruentes, entonces serán congruentes. Empecemos. Cojamos el graduador y midamos. Primeramente, el ángulo N.
¿sí? Mida el ángulo N, este de aquí. ¿Cuánto mide? Según yo, aproximadamente 46, 48 grados. ¿Sí? ¿Cuánto midió? A mí me dio 45, 44 por ahí. Ya, A mí me dio 48, 47 litros. ya, muy bien. Entonces, ¿y el Q? Lo mismo, ¿no es cierto? Mira el Q ahora. Mira el ángulo Q. Como podemos ver, esas dos medidas, al menos en el graduador que yo estoy usando aquí en mi pantalla, al menos con este graduador, me dio lo mismo, 48. Lo mismo. Por tanto, 45. el Q, porque si, a ver, si aquí me dijiste que este medía 47, 48 más o menos, Juana este dijo que Q, dijo eso, yo dije 45. 45. ¿Y el Q? ¿El de aquí? Fue 45, Lo 46 por ahí. mismo, exacto. Ahora, el de acá, el O, el ángulo O y el ángulo R, que deberán medir también exactamente lo mismo, ¿sí? Por tanto, tenemos nosotros aquí que, dadas esas condiciones, estos dos triángulos también son congruentes. Aquí me parece que me olvidé de cambiar la nomenclatura. Aquí son el triángulo MNO y el triángulo PQR. PQR. Ya, listo, ahí estamos bien. Ya, como hemos comprobado que al medir los lados y los ángulos correspondientes en cada triángulo, efectivamente se comprueba que son iguales, tienen la misma medida, tenemos nosotros la conclusión final, que los triángulos MNO y el triángulo PQR son congruentes. Repito, cuando ya decimos que son congruentes, estamos diciendo que todos los demás elementos que no los hemos medido también son iguales. Solo por curiosidad, para comprobar nada más. Coja la regla y mida el segmento OM. Mida el segmento OM. Y ahora mira el segmento RP, ¿sí? Hoy me da 2,2. Y el otro, el RP, ¿Cuál? FP. 2,2 igual. lo mismo, miren. Pero sin embargo, antes no habíamos verificado eso, ¿no es cierto? Porque no hace falta. Si solamente verificamos 3 de los elementos, sean los 3 lados o los 2 lados y el ángulo comprendido entre ellos. O como dice acá, los 2 ángulos y el lado comprendido entre ellos. Entonces, vamos a ver nosotros que efectivamente eso es congruente. ¿Ya? Ahora, para poder nosotros aplicar esto y verificar y saber cuándo 2 triángulos son congruentes, hay que seguir un proceso, una demostración. ¿Sí? Una demostración matemática, seguir un proceso matemático en base a ciertos conceptos previos. Los primeros 3 conceptos previos son estos criterios que acabamos de resumirlos acá. El criterio
lado, 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 el criterio lado, ángulo, lado, y el criterio ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? Cualquiera de estos tres criterios nos van a permitir demostrar que dos triángulos son semejantes. Y hemos puesto un ejemplo aquí que dice así. Demostrar que el ángulo DCA es congruente con el ángulo DEB. Es decir, que este ángulo DCA, este ángulo que le voy a dibujar aquí, dice que es igual que este ángulo que le voy a dibujar acá. Dice que demuestre que este ángulo, que acabo de dibujarlo aquí, tiene la misma medida de este ángulo que está acá. Ahora, no quiero que, por favor, no quiero que coja la regla el graduador. No, no coja el graduador. Porque vamos a demostrarlo matemáticamente, sin necesidad de medir. Para ello, si yo, con cualquiera de los tres criterios anteriores, llego a establecer que estos dos triángulos son congruentes, entonces los ángulos correspondientes van a ser también congruentes. Es decir, si yo demuestro que esto que está aquí dibujado es verdad, es real, entonces hemos demostrado que la pregunta que me está haciendo también es correcta. Ahora, para ello vamos a partir de dos nuevos conceptos. ¿Sí? Voy a partir del concepto de tesis. ¿Qué es una tesis? Una tesis es lo que queremos nosotros demostrar. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que queremos demostrar? Que este ángulo DCA es lo mismo que este ángulo DEB, que los dos miden lo mismo, ¿no es cierto? Eso es lo que queremos demostrar. Esa es mi tesis. Es lo que quiero demostrar. Entonces aquí podemos poner es lo que queremos demostrar. Esa es la tesis. Lo que queremos demostrar. ¿Ya? Y tengo también el siguiente concepto. Hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis aquí, en cambio, es todo lo que nos dan como datos. Todo lo que nos están diciendo que ya es una verdad demostrada. ¿Sí? La hipótesis en su concepto gramatical, dice que es una verdad que necesita ser demostrada. Pero aquí, como ya tengo yo el gráfico, esta verdad ya está demostrada. Miren, aquí me está diciendo que el ángulo A es igual o tiene la misma medida que el ángulo B, porque ya vino dibujado en mi ejercicio, en mi gráfico. Miren, esto ya está aquí. Me está diciendo que A y B miden lo mismo. Sí, porque está dibujado esto, miren. Entonces, mi primera hipótesis es que la medida del ángulo A o el ángulo A es congruente con el ángulo B. ¿Qué otra cosa me está dando aquí como dato? ¿Qué más me está diciendo el dibujo? Miren, si observamos el dibujo... El segmento AD es igual al segmento DB. Muy bien, el segmento AD es igual al segmento DB. ¿Y por qué? ¿Cómo sabemos que me dice eso? Porque aquí está dibujado estas dos liñitas. Y estas dos liñitas que están dibujadas acá me está diciendo efectivamente lo que Pati acaba de
decirlo. Me está diciendo que esos dos segmentos son iguales. Es decir, me está dando otro dato, que el segmento AD es congruente con el segmento BD. A partir de estas hipótesis, de estas verdades, a partir de estos datos, vamos a tratar de demostrar que esto es verdad. Pero repito, no vamos a coger un graduador porque sería facilito. Cojo el graduador y ya está. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer algunas afirmaciones. Y vamos a tener que, a cada afirmación que nosotros hagamos, dar una razón de por qué. De por qué estoy diciendo, estoy haciendo esa afirmación. ¿Sí? Y la primera afirmación que voy a hacer es que el segmento o el ángulo A es congruente con el ángulo B. Estoy ratificando lo que ya me dijo como un dato, mire. Este dato que me dio el problema lo estoy ratificando aquí, en la afirmación. Estoy verificando, estoy dando una primera afirmación para poder demostrar que estos triángulos son congruentes. Ahora, ¿por qué razón puedo decir esto? Sencillo, es un dato del problema. ¿No es cierto? Esto ya vino dado. Es una hipótesis. Entonces, por hipótesis, yo puedo decir que este segmento, que este ángulo A es congruente con el ángulo B. ¿Qué más puedo decir aquí? Puedo decir que el ángulo, a ver, aquí estamos diciendo que el ángulo DEB, este ángulo DEB, que no estaría correcto, es congruente con el ángulo DAC, es el ángulo DBE. A ver, aquí vamos a cambiarle esto. Este no es el ángulo. Aquí lo que vamos a decir es que el segmento AD es congruente o tiene la misma medida que el segmento DB. Ya. Listo, ahí estamos. Dice, segundo, el segmento AD es congruente con el segmento DB. Es decir, lo mismo que ya habíamos afirmado en las hipótesis, lo que nos dio de datos. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos acá? Si observamos nosotros esto, vamos a ver que este ángulo de aquí y este ángulo de acá, voy a decir que también son iguales. ¿Y por qué razón son iguales estos dos ángulos? Estos dos ángulos son iguales porque son opuestos por el vértice. Si usted dibuja dos líneas que se cortan, que se intersectan en un mismo punto, ¿sí? Si usted dibuja dos rectas que se cortan en un mismo punto, estas forman ángulos alternos, ángulos opuestos por el vértice. Es decir, este ángulo de aquí y este ángulo de acá son opuestos por el vértice, porque tienen el mismo vértice. Y además son congruentes, son iguales. Cuando tenemos nosotros dos ángulos opuestos por el vértice, por ejemplo, el de aquí y el de acá, estos van a ser congruentes, tienen la misma medida.
¿sí? Siempre que dibujemos dos rectas que se cruzan, se cortan en un mismo punto, va a suceder esto. Por tanto, este ángulo de aquí, ADC, mide lo mismo que el ángulo BDE. Es decir, son ángulos congruentes. Y nuestra tercera afirmación justamente dice eso. El ángulo CDA, CDA es congruente con el ángulo EDB. ¿Y por qué razón son congruentes? Por lo que acabo de mencionar, por ser ángulos opuestos por el vértice. Por esta razón que acabo de poner acá. ¿Sí? Este gráfico que acabo de poner acá, ¿sí? Es el concepto de ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice. Este concepto me permitió a mí poder decir, afirmar que estos dos ángulos son iguales. Y ahora, como ya tengo yo, miren esto, tengo yo un ángulo, el lado y un tercer ángulo y un tercer elemento. Miren, dos ángulos y el lado comprendido entre ellos. Dos ángulos y el lado comprendido entre ellos. Por tanto, tengo este criterio. Ángulo, lado, ángulo. Puedo decir yo y puedo concluir con lo que habíamos puesto acá, miren. Si ya sé que el ángulo, el lado y el ángulo que está en el otro extremo son congruentes, puedo decir yo ahora, efectivamente, que esos dos triángulos son congruentes. Miren, ¿sí? Por estas tres razones que anoté aquí, por estas tres razones que anotamos aquí, podemos decir que este triángulo de aquí arriba es lo mismo, es igual, es congruente con el triángulo de abajo. ¿Por qué razón? Criterio, ángulo, lado, ángulo. Este tercer criterio que está aquí. Este tercer criterio me lleva a decir que efectivamente, estos dos triángulos son congruentes. Pero al tener ya los dos triángulos congruentes, ¿qué dijimos nosotros que era la congruencia? ¿O qué implicaba la congruencia? Que todos los demás elementos también van a ser iguales. Igual. También van a ser congruentes. Entonces, este ángulo C con el ángulo E o el ángulo DCA, como dice en nuestra tesis, y el ángulo BED o DEB, también van a ser congruentes. Ángulo DEB, DEB, es congruente con el ángulo DCA, lo que estoy señalando aquí con el ratón, con el cursor. Mire, estos ángulos son iguales. Ahora sí puede usted coger la regla y medir estos ángulos que están señalados con dos linitas. Y efectivamente, esos van a ser iguales. ¿Pero por qué van a ser iguales? La razón dice, por ser ángulos correspondientes de triángulos congruentes. ¿Sí? Los ángulos correspondientes, los lados correspondientes de triángulos congruentes también son iguales, tienen la misma medida. Muy bien. Entonces, claro, acá, cuando ya me dan este dibujito, claro, lo más práctico hubiese sido coger el graduador y medir. Dice, demuestre que este ángulo mide lo mismo que este ángulo. Cojo el graduador y lo mido, como hicimos anteriormente. Pero no, vamos a esperarnos al final, cuando ya hayamos hecho la demostración matemática, tal cual la hemos hecho aquí. Allí
vamos nosotros a coger el graduador. Y ahora sí me dice, por favor, alguien. Pati, Emily, Anaí, todos los que estamos con graduadores. Mira, este ángulo C. Mida este ángulo de aquí. ¿Cuánto mide, por favor? Mide, A ver. me mide 40. Ya, 40 grados. Bien. Mi Ahora no mide, 50 40 no, exacto. 40 no. a ver, 50 me da a mí. 50, ya. Ahora 50. mide el ángulo E. Mide el ángulo de acá, el que está acá. ¿Cuánto mide? Según lo que acabamos de decir en la teoría, debe medir también 50. 50 igual. ¿Mide lo mismo? 50. Sí, ¿no es Sí. cierto? Mide lo mismo. Muy bien. La próxima clase reforzaremos lo que acabamos de mencionar con algunos ejemplos más. El día de hoy la tarea es simplemente subir lo que acabamos de hacer. Es decir, quiero verificar que efectivamente copiaron la clase. No hay ningún ejercicio adicional que usted tenga que hacer. ¿De acuerdo? De todas maneras, esto lo vamos a encontrar en la plataforma, si es que no alcanzó a copiar. Pero veo que alguien se salió de la clase. ¿Quién me falta aquí? El Antonio. Antonio. Bueno, chicos, entonces, por favor, revise la plataforma. Mire, revise, por favor, que no le falte ningún trabajo, ningún deber, que todos los deberes, que todas las pestañitas que dice trabajo, que dice tarea, estén llenas. ¿Sí? Revise, por favor. Ya no le voy a poner mensajitos a los papitos, a los papitos, a las mamitas el día de hoy, ni mañana, ni el miércoles, ni el jueves. Ya es responsabilidad de ustedes, porque el otro día que le puse un mensajito, algún papito dijo, ya, pero ya está ahí, que no sé qué. Que no. Le mandé la foto que decía deber no entregado, y así no se convencía. ¿Por qué? Porque el hijo le dijo, no, papi, yo tengo todo igual. No, mami, yo ya subí todo. Entonces, para evitarnos de eso, pues voy a apelar a la buena voluntad de ustedes. Algunitos que suelen decir, no mami, yo ya hice, sí, ya subí. El profesor es el que no ve. Entonces, para que no, los papitos no se enojen conmigo, ya no les voy a decir nada. Ustedes, la responsabilidad de esta semana, de igualarse, por favor. Bien, nada más chicos. Entonces, nos vemos el día jueves. Bueno, ¿Sí? Nos vemos el día jueves, donde haremos algunas aplicaciones más del tema de hoy. Bien, nos vemos chicos. Podemos empezar a salir, que ya llegó la profe. Hasta luego, Liden, bye. Chao. Hasta luego, Licen. Hola, profe. Hola, profe, ¿cómo estás? Te entrego el aula. Listo. Gracias. Y ahora sí, nos vemos.